Ahora sí, vamos a orar para iniciar con el sermón de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de estar aquí hoy, Señor, alabándote, Señor, a través de la escucha reverente de tu palabra, Padre bueno, pidiéndote, amado Dios, que honres a tu predicador, Señor, para que pueda exponer, Padre, de una manera entendible el mensaje que tú has traído a tu iglesia, Señor, a través del Evangelio del libro de Marcos. Te pido, Señor, que este Evangelio, Señor, se quede en nuestros corazones, Padre, y que aún nosotros salgamos de este templo, Señor, podamos seguir indagando sobre ese maravilloso mensaje que tú dejaste a través de tu siervo Marcos, Señor. Gracias una y mil veces, Señor, por esta oportunidad. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, yo desde hoy cambio mi nombre, porque si a los profetas se lo cambiaron y a los apóstoles, y a Wilfredo ustedes se lo cambiaron por Santiago, yo desde hoy me llamo Marcos. Sí, yo desde hoy inicio con una predicación en serie del libro de Marcos. Y para iniciar hoy he titulado el mensaje Preparando la llegada del Rey. Amén. Ese título, aunque quizás sea un poquito extenso, lo dividí solamente en dos partes. La primera es el origen de Marcos en las Escrituras. Y la segunda, el mensajero de la buena noticia. Nuestra base bíblica de hoy está en el capítulo 1, versículo del 1 al 8 del libro de Marcos, que quisiera que vayamos para que lo leamos juntos. Ya el pastor lo leyó esta mañana, pero así lo podemos tener más fresco, ¿verdad que sí? Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la provincia de Judea y Jerusalén acudía a él, y allí, en el río Jordán, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello, alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al predicar, Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Siempre que me ha tocado preparar un sermón, por lo general, Dios me revela qué mensaje llevarle a su iglesia. Y cuando hablo de revelación, no estoy diciendo que Dios se me presenta en sueños y me dice exactamente cómo se llamará el título del mensaje. No. No sé cómo a los creyentes que Dios se le ha revelado, que le ha mandado a decir algún mensaje con un hermano o con quien sea, no sé. No sé cómo sea eso, al menos yo nunca he vivido esa experiencia. Lo que sí podría asegurarles que desde que bajo de este púlpito es pensando en el próximo mensaje que traeré un mes después a esta iglesia. Y mientras me debatía en la mente qué predicaré, el pastor me dijo que si me gustaría llevar una serie del Evangelio de Marcos. Y como esta sería mi primera vez de hacer una predicación en serie, pues quise primero leer el libro para ver de qué se trataba, y cuando lo leí, pues acepté y comencé a indagar de este personaje llamado Marcos. Antes de yo ser un creyente más maduro en la fe
Y digo más maduro en la fe porque existen creyentes light. Y usted se preguntará, ¿los creyentes light? Sí, creyentes que no escudriñan las escrituras, pero creen en Dios y para ello eso es lo importante. Yo duré mucho tiempo siendo un creyente así y en mi ignorancia llegué a pensar que el Nuevo Testamento estaba netamente escrito solamente por los apóstoles elegidos por Cristo. Gracias. Luego me di cuenta que ninguno de los apóstoles llevaba por nombre Marcos. Porque ¿quién fue Marcos entonces? ¿Y por qué fue uno de los escritores del Nuevo Testamento? Son preguntas que para el que no conoce las respuestas iremos respondiendo en el transcurso del mensaje de esta mañana. Muchos de ustedes saben que en el Nuevo Testamento encontramos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno nos narra la vida del Señor Jesucristo desde 4 perspectivas diferentes que se complementan entre sí. Mateo escribe primeramente para un público judío, tratando de demostrar que Jesús es el Mesías que fue anunciado por los profetas desde el Antiguo Testamento. Por eso Mateo comienza con una genealogía que conecta al Señor Jesucristo con el padre Abraham y con el rey David. No este padre Abraham, sino el de la Biblia, el de verdad. Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano con el propósito de presentarle a Jesús como el rey que se hace siervo para dar su vida en rescate por muchos. Luego Lucas se dirige principalmente a los griegos para mostrar a Jesús como el hombre perfecto que vino a salvar y a predicar en el poder del Espíritu Santo. Mientras que Juan se dirige a todo el mundo presentando a Jesús como aquel que es 100% Dios y 100% hombre, y en el cual debemos creer para ser salvos. 4 relatos autorizados que nos ayudan a comprender quién es Jesús y a qué vino y cómo debemos responder nosotros a la persona maravillosa de Jesús. Amén. Es de suma importancia que comprendamos que los evangelios no son biografías en el sentido que nosotros hoy en día la conocemos. Nosotros conocemos la palabra biografía como una historia de la vida de una persona, donde se abunda quién fue esa persona, en qué año nació, en qué año murió, qué ocupación o profesión tuvo, etc. Pero los evangelios, que no son biografías como tal, no están interesados en presentar una exposición exacta de la vida del Señor, sino más bien cómo encaja la persona de Jesús en el contexto de la gran noticia de redención que se revela a través de toda la Biblia. En este sentido podemos decir que los evangelios son como biografías de origen teológico que nos ayudan a entender el significado de redención de la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Concluyendo con esta introducción, pasamos a nuestro primer punto de esta mañana, el cual lleva por nombre el origen de Marcos en las Escrituras. ¿Y por qué quiero comenzar con el origen de Marcos? Fácil. Por lo general, nosotros compramos un libro para leerlo dependiendo de quién sea el famoso escritor. Por ejemplo, todo el mundo que ha comprado La Iglesia Gloriosa ya, porque sabe que el escritor fue el pastor, ¿verdad? Es importante saber que aunque en nuestras Biblias el Nuevo Testamento inicia con los escritos del apóstol Mateo, el primero en escribir fue Marcos. En el sermón de esta mañana vamos a concentrarnos en 2 aspectos del Evangelio de Marcos, a modo de introducción de todo el libro, y en primer lugar comenzaremos con su autor. Y aquí voy a hacer una pregunta que obviamente también nos otorga la respuesta. La pregunta dice,
¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Eso es una pregunta como esa que antes nos hacían en la escuela, en forma de broma, como para dónde cogió Napoleón cuando se cayó del caballo. Yo, en mi ignorancia, una vez respondí para Francia, pero después caí y me di cuenta que fue para el suelo que cogió. Obviamente, el escritor de este libro lleva por nombre Marcos. Pero ¿quién fue Marcos? Fue un judío creyente del Evangelio llamado Juan Marcos, primo de Bernabé, quien fue el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. Juan Marcos se menciona por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12. Cito: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Este capítulo del libro de los Hechos nos narra cuando Pedro es apresado por el rey Herodes y luego liberado por un ángel del Señor. Pedro se refugió en la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde se encontraban los cristianos orando al Señor para salvaguardar la vida de Pedro. Si han leído ese libro, ven que antes de Pedro, ya uno de los apóstoles había sido asesinado. Pedro era muy cercano a esta familia, tan cercano que en su primera carta, Pedro habla de Juan Marcos como su hijo en la fe, así como Pablo se refería a Timoteo y como Daniel se va a referir a mí. Días después del encarcelamiento y liberación del apóstol Pablo, Pablo y Bernabé tomaron a Juan Marcos para llevarlo a la ciudad de Antioquía y luego se marcharon con él al primer viaje misionero. Por una razón desconocida que las escrituras no mencionan, Juan Marcos abandona la misión en la región de Panfilia y regresa a Jerusalén a casa de sus padres. Se podría decir aquí que el hoy escritor del libro de Marcos abandonó su misión. Y cuando Pablo y Bernabé regresan de su viaje misionero, Bernabé quiere volver a llevar a su primo Juan Marcos a la siguiente misión. Pero Pablo se opuso. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se opuso Pablo? Si el espíritu misionero de Pablo era tan grande que terminaba de acabar una misión y ya quería iniciar otra. Para entender esta oposición de Pablo, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 40. Cito: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Por supuesto, como leímos en el pasaje anterior, que hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé por culpa de Marcos. Por un lado, Pablo tenía cierta razón en no querer llevar en este viaje a alguien que ya los había abandonado en el viaje anterior. Pero por otro lado, me imagino que Bernabé notó el arrepentimiento y crecimiento de Marcos, por lo cual quiso aplicar el dicho que dice: la sangre pesa más que el agua. Y apostando al crecimiento espiritual de Marcos, se lo llevó. Miren, mis hermanos, por lo sucedido con Marcos, es algo que nos puede pasar a todos los creyentes cuando somos débiles en la fe. Muchas veces hasta nos apartamos con temor de no ser aceptados nuevamente por nuestros hermanos y por supuesto por nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tengo para decirle, mis hermanos, que no desmayemos. No importa lo que pase en nuestras vidas, nosotros nunca seremos seres perfectos y vamos a pecar.
Creo que esta mañana Héctor mencionó algo parecido con el rey David, de que tenía el corazón conforme a Dios, pero era un pecador. Y eso no le hacía a él tener el corazón conforme a Dios, santo de toda santidad, ¿verdad? Seguía siendo pecador. Pero Dios siempre enviará a un Bernabé que crea en nosotros y nos motive a levantar la mirada y a confiar en Dios. Amén. Seamos nosotros como Bernabé. Motivemos a nuestros hermanos en la fe a continuar con la misión que Cristo nos encomendó, recordando siempre lo escrito en Romanos 8, 38, 39, que para mí en lo personal me gusta como lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Cito: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, podrá cambiar el propósito de Dios en nuestras vidas. Nada. En la última predicación que hice aquí, dije que uno de los personajes favoritos míos en el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Porque Pablo, además de saber que era un instrumento predestinado por el mismo Señor Jesucristo, reconocía una y mil veces que era pecador. Y uno de los más grandes pecados que nosotros tenemos como seres humanos es que somos prejuiciosos y damos un veredicto desde nuestra imperfección pecaminosa. Y sí, eso pasa con regularidad en los cristianos. Y si le pasó a Pablo con Marcos, también nos pasa a nosotros cuando tratamos de murmurar con algún hermano o en nuestros corazones diciendo palabras como: mira Luis, ahora predicador. Pero Luis no está preparado para predicar eso. Hay una frase que vuelvo a repetir, porque ya lo he hecho en otras ocasiones en este púlpito, que se encuentra en el libro La Predicación del pastor John MacArthur, que dice: el predicador es elegido por Dios. ¿Y por qué digo esto? Si recuerdan bien, Pablo y Bernabé se separaron por culpa de Marcos, porque Pablo no quería llevar a Marcos a la siguiente misión evangelística, porque éste había sido débil y los había abandonado. ¿Sí? Eso fue Pablo que lo hizo. Ahora veamos qué dice el mismo Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque él me es útil para el ministerio. Oh. ¿Y qué pasó entonces? El mismo que no confiaba en el potencial de Marcos, ahora está diciendo que le es útil para la obra. Y esto es lo que hacía grande al apóstol Pablo. No se gloriaba en él mismo y reconocía el señorío de Jesús en su vida. Pablo reconoció que Marcos no fue llamado por Bernabé. Marcos fue utilizado por el Rey de Reyes y Señor de Señores para que sea el escritor de uno de sus evangelios. La historia de Marcos debe de servirnos como aliento a todos los creyentes. Marcos no reunía las cualidades para ser uno de los escritores de estos evangelios. Marcos abandonó la misión y no puedo ni imaginar cómo se sentía cuando iba rumbo a casa de sus padres, porque no pudo con la misión. Eso es como cuando un cristiano genuino peca y no sabe dónde se va a meter porque tiene vergüenza con su Señor. Pero encontró quien crea en él y perseveró en su fe.
Marcos no se apartó y se lamentó porque fue un cristiano fallido. Porque no existe un cristiano verdadero que sea fallido. Si se queda siendo fallido es porque nunca fue cristiano. Así que, hermano que me escuchas en esta mañana, si tuviste algún trompiezo en este camino, no te quedes parado lamentando. Ponte de rodillas y pide dirección a tu Padre Celestial que está en los cielos, y Él te levantará siendo una nueva criatura. La historia de Juan Marcos, el Señor permitió que esté aquí en el Nuevo Testamento para que nos sirva de estímulos a nosotros. Porque no importa cómo comience nuestra historia en el camino de la fe. Lo que importa es cómo terminará junto al Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Fíjense, hermanos, que tan bueno es el Señor, que además de que puso a su primo Bernabé para reintegrar a Marcos a la misión, el padre en la fe de Marcos era Pedro, uno que sabía realmente lo que se sentía negar al Señor por su cobardía. Pero Dios usa a Pedro para fortalecer la espiritualidad de Marcos. Y fue así como Marcos se convirtió en el secretario del apóstol Pedro, ya que el libro de Marcos son todas las narraciones y recuerdos del apóstol Pedro. Si se detienen a leer con precisión, se darán cuenta que el libro de Marcos es el que más menciona al apóstol Pedro. Porque aunque Marcos escribe del Evangelio de Jesucristo, no lo hace porque vivió de cerca, sino porque lo escuchó narrar de una de las personas más cercanas a Jesús, como lo fue Pedro. Pedro estuvo ahí incluso en su apresamiento. Aunque negó a su maestro por temor, siempre estuvo cerca de él. Ya con estas palabras concluyo con el primer punto a exponer en esta mañana y paso al segundo punto, que es en realidad la preposición central del sermón de hoy. Este segundo punto es el que lleva por nombre el mensajero de la buena noticia. En nuestra Biblia, en nuestra base bíblica, inicial, notamos que Marcos comienza a escribir principio del Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio lo que quiere decir es buenas noticias o buenas nuevas. Tim Keller define el evangelio como un anuncio de que algo bueno ha ocurrido en la historia. Y desde ahora en adelante vamos a ver cómo Dios anuncia a través de Juan el Bautista que el Rey Salvador había llegado a la tierra. El Rey Salvador había llegado para enderezar lo que se había torcido por culpa del hombre en Génesis capítulo 3. O sea, podríamos decir que la buena noticia que nos trae el Evangelio de Jesucristo es que seremos salvos por el mismo Dios del cual nos convertimos en enemigos desde la desobediencia en el huerto del Edén. Pero presten atención, hermanos, con esta definición que nos da el predicador Paul Washer acerca de la palabra evangelio. Ya la he repetido antes y me encanta recordarla y recordársela a ustedes. El evangelio no es salvación para todos, sino salvación para los que creen. Para los demás es una sentencia de muerte. Como dije al inicio, a diferencia de Mateo, Lucas y Juan, Marcos no se enfocó desde que Jesús nació ni cuál era su linaje, sino se enfocó en las antiguas profecías de los profetas Isaías y Malaquías. Isaías escribe en el capítulo 40, versículo 3 lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane,
y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ministerio La Palabra del Mesías presenta El último profeta en escribir en el Antiguo Testamento escribe en el capítulo 3, versículo 1 lo siguiente: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquías aquí habla del ángel del pacto. El ángel del pacto es el que se menciona en Génesis 3:15. Ese pacto que Dios dice que pondrá enemistad entre la simiente del pecado y la simiente de la justicia. Desde ese momento, Dios nos promete un Salvador que va a componer lo que el hombre descompuso. Marcos quiere que sus lectores relacionen a Juan el Bautista con el profeta Isaías, porque el profeta Isaías fue el que dijo: voz que clama en el desierto. Versículo 4: Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Isaías sigue diciendo: preparad el camino a Jehová. Ya aquí tenemos dos puntos importantes. Isaías había dicho lo que Isaías había dicho y que Marcos quiere que sus lectores recuerden. El primer punto es la voz que clama en el desierto, y el segundo punto es el que preparará el camino a Jehová. Marcos nos recuerda aquí que Juan el Bautista era el precursor enviado a preparar el camino para la llegada del rey. Por eso es que Marcos funde a Isaías y a Malaquías en una sola, para demostrarle a los lectores que Juan era ese del que se estaba hablando en el Antiguo Testamento. Y aquí yo le voy a hacer una breve historia de unos años atrás, cuando yo estaba adolescente. Eso no hace mucho, como dice el pastor cuando él predica, porque realmente yo sí soy de todo día. Leer que Juan el Bautista era solo un precursor que preparaba el camino me recuerda a una época en mi adolescencia, que eran tiempos de campañas políticas. Como 2 o 3 días antes, yo veía que estaban asfaltando las calles y tapando todos los hoyos que habían. Y además, porque esa misma semana pasaría el presidente del país por el sector que yo vivía. Yo recuerdo que el presidente en ese momento era Leonel. Ustedes pueden saber si fue ahorita, porque Leonel todavía está pirando. No, Trujillo no, Leonel. Leonel todavía está pirando, o sea que eso fue ahorita. ¿Y por qué preparaban entonces todas las calles? Preparaban todas las calles y tapaban los hoyos, porque el objetivo era que el presidente vea que todo estaba bien, ¿verdad? Así mismo Juan hacía, pero no porque el gobernador de Judea iba a transitar en las calles, no, sino porque Rey de Reyes y Señor de Señores había de llegar para hacer cumplir lo que ya estaba escrito por los profetas. Marcos continúa su alocución diciendo en el versículo 6 que la gente acudía a Juan el Bautista confesando sus pecados, y luego de confesar sus pecados, Juan los bautizaba. Fíjense que era luego de confesar sus pecados que Juan los bautizaba. Porque si usted no confiesa sus pecados, usted no se ha arrepentido. Y creo que más adelante en el libro de los Hechos dice arrepentidos y convertidos. No dice convertidos y arrepentidos. Porque para usted convertirse tiene que arrepentirse.
Dice Marcos en su objetivo de conectar a Juan el Bautista con el profeta Elías, resalta que Juan llevaba ropa de pelo de camello y un cinto alrededor de sus lomos. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver cómo Juan estaba vestido? En el último libro del Antiguo Testamento dijimos que era Malaquías. Malaquías en su capítulo 4, versículo 5, concluye el Antiguo Testamento diciendo: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Pero ¿cómo es que van a enviar al profeta Elías si ya éste había desaparecido en un torbellino en las orillas del río de Jordán? Otra vez lo vamos a enviar. Si notamos bien todas estas conexiones que hace Marcos entre los profetas del Antiguo Testamento, él quiere que el lector, en primera instancia, que sería un público judío, vean a Juan el Bautista como un antecesor de la buena noticia que había de venir. Por eso es que Marcos resalta incluso la ropa que éste usaba. Y ahora vamos a ver quién más se vestía de esta manera. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, dice: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos en un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías. O sea, Marcos nos está diciendo que Juan el Bautista era parecido a Elías, porque obviamente tenían la misma ropa y Elías fue desaparecido a las orillas del río de Jordán. ¿Y dónde predicaba Juan el Bautista? A las orillas del río de Jordán. Ya estas señales, todos los israelitas conocedores de las Escrituras debían darse cuenta que ya el Salvador del mundo estaba entre ellos. ¿Por qué estaba entre ellos? Porque ya Juan el Bautista inició su ministerio predicando el Evangelio. Y para ir concluyendo con la primera parte de esta serie del libro de Marcos, en los capítulos 7 y 8, vamos a ver cuál era el objetivo de la misión de Juan el Bautista. Versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que me es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encolvado la correa del calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Miren, hermanos, Juan el Bautista tenía una fama tan grande que dice un poco más atrás en el versículo 5 que venían gente de toda Judea y Jerusalén solo para ser bautizados por él. O sea, era una fama que no cualquier cordero la tenía. Era Juan el Bautista. Pero Juan no se engrandecía por esto, ni por la fama que obtuvo por la predicación de su mensaje. Porque el mensaje de Juan no era nada atractivo para el que quería seguir en rebeldía contra Dios. Juan no les disfrazaba el mensaje. Juan sabía que su misión era preparar el camino para el rey. Por tal razón, no le ponía paños tibios al mensaje. Juan les decía: arrepiéntete y confiesa tus pecados para que seas perdonado. Y les aclaraba que él solo los bautizaría con agua, pero que tras de él viene uno más poderoso, que los bautizará con el poder del Espíritu Santo, y que él no es digno de desatar encorvado, en buen español agachado, la correa de su calzado. Y yo voy a preguntar: ¿quién es este hombre de que el poderoso y temido Juan el Bautista no es digno ni siquiera de agacharse a desatar su calzado?
¿Quién es, por Dios? ¿Quién? Y para ir finalizando, yo sé que muchos de ustedes saben quién es. Pero para que nos motivemos a estudiar este maravilloso libro de Marcos, vamos a continuar diciéndole quién es en la próxima predicación. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque traíste este mensaje para nosotros. Te damos gracias, Señor, por la historia de Juan Marcos, Señor. Y te damos gracias sobre todo, Señor, porque esa historia nos ayudará a nacer de nuevo, Señor, si en algún momento nos hemos equivocado. Permítenos, Señor, aplicar, Señor, el mensaje que nos diste hoy a nuestras vidas. Y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, no importando lo que sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Permítenos, Señor, ser como Juan el Bautista. Permítenos proclamar tu evangelio, Señor, sabiendo que la gloria no es de nosotros, sino solo tuya, Padre. Permítenos, amado Señor, poder, Señor, llegar a esos que ya tú has elegido para tu proclamación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos como Marcos, Señor, que no se queden estancados, Señor, en sus errores, sino que confíen en ti, Padre, y que avancen hacia la siguiente etapa. Gracias, amado Señor, por este mensaje de hoy. Gracias. Gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, glorificado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.